Bien, en la sesión anterior nosotros estuvimos ya trabajando con el paso de múltiples variables. Hicimos el envío de información a través de un JSON utilizando el estado usando post. En un momento trato de... Entonces tenemos acá lo siguiente. Ya habíamos hecho uso del envío de variables a través de la URL. También hicimos el envío de variables utilizando el método post. Recordemos que para poder enviar y recibir, específicamente para recibir información en nuestros endpoints, utilizamos el request body. ¿Okay? Ya por ahí vimos que tenemos una clase llamada request entity que nos va a permitir evaluar el tipo de respuesta que me está dando el servidor. ¿Okay? Bien. Nosotros nos vamos a encontrar en ocasiones con la necesidad de utilizar variables de entorno, ¿cierto? O utilizar valores constantes para mi aplicación. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a ver 3 de ellas y cómo trabajarlas. ¿Okay? Bueno, realmente no son 3, es una sola, pero se divide en diferentes maneras de hacerlo. La primera es utilizando la notación value. ¿Okay? La notación value se utiliza para hacer inyección. Aquí ya empezamos a tocar términos de inyección de dependencias. ¿Okay? Inyección de valores en los campos de una clase desde fuentes externas, como propiedades de archivos, variables de entorno, argumentos de línea de comando. Esta es una de las funciones de Spring que se utiliza normalmente y es muy común usarla, sobre todo si yo quiero almacenar parámetros de conexión, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ustedes tienen un proyecto de Spring ya creado, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? Voy a abrir, creo que yo tengo un proyecto de Spring acá también andando. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es en nuestro archivo de propiedades que se encuentra en qué paquete. Resource Application Properties. Vamos a definir unas variables de entorno para nosotros. Siguiendo nuestra guía, voy a utilizar esto. Voy a utilizar esos 3 elementos, donde pues me va a indicar, primero me va a salir un warning. ¿Ok? Ese warning pues hace referencia a que estos elementos no se encuentran dentro de un meta. Si yo le digo acá quick fits, él me dice crear metadata. Yo puedo crear la metadata si quiero. Entonces, para no ver esa línea amarilla, es que a veces muchas veces los warnings pueden parecer indefensos, ¿cierto? Pero eso es como un riesgo, porque entre más warnings tenga usted, pues la eficiencia de su aplicación también se puede ver afectada. Aquí vamos a decirle crear.
¿Listo? Entonces él por acá crea una cuestión de meta acá. Entonces la define. Acá le voy a decir lo mismo. Ojo, no es obligatorio hacerlo. Vamos a hacerlo como por no mantener ese warning cómodo dentro de nuestra aplicación. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Es ver la manera de cómo nosotros podemos tomar estos elementos desde nuestro proyecto y poderlos tratar en un endpoint. ¿Okay? Poderlos tratar en un endpoint. Entonces vamos a mirar acá. Dice que lo que vamos a hacer es utilizar el value, la notación value, que se utiliza ¿para qué? Para inyectar. ¿Qué quiere decir esto de inyectar? Utilizando el símbolo pesos y el nombre de la variable que yo definí, que es app.name. Este app es algo definido por nosotros, ¿ok? No es un estándar de Spring Boot, no, nada de eso. Yo puedo colocarle config, yo puedo colocarle status, estado, lo que yo quiera. En este caso le puse app.name. Acá básicamente le estoy diciendo que la variable name le voy a inyectar app.name y automáticamente name va a tomar el valor de app.name. En eso consiste la inyección, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme un nuevo controlador, y ese controlador le vamos a colocar este nombre. Si ustedes quieren colocarle otro nombre, colóquenle otro nombre, porque ustedes por lo general nunca me hacen caso. Entonces, colóquenle el nombre que ustedes quieran desde que se acuerden, ¿ok? Ya por eso no vamos a pelear. Entonces, yo sí voy a seguir la documentación acá que hice para no sentirme mal. Vengo acá, le digo que es una clase y pego esto. Ahora, recordemos que vamos a utilizar el atributo RESTController. Recordemos que eso es súper importante. Entonces, mira que se me acaba de ocurrir aquí algo que yo hice en .NET. Algo que yo hice en algún tiempo no muy lejano. Voy a mirar si funciona de la misma manera aquí en Spring Boot. Nunca lo he hecho en Spring Boot. Vamos a eso. No lo vayan a hacer. Si me funciona, lo hacen. Voy a crear acá algo que se llama Class Base Control. Yo sé que este amigo le voy a colocar siempre los controles. Vamos a mirar algo así. Y a este señor le voy a decir extend class base controller. Tengo la ilusión que si yo creo un endpoint, automáticamente al heredar class base controller me va a heredar REST controller. Entonces no voy a tener que hacer importaciones dentro de esto porque ya la estoy heredando de la otra clase. Y eso quiere decir que yo puedo tener aquí configuraciones
en una sola clase y heredarla en todas las clases. Entonces yo podría decir, ah, venga, carajo. Entonces yo podría decir acá, donde tengo esta cosa, voy a decirle, venga, voy a crear un request mapping acá. Y a este señor le voy a colocar, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? AppyBet. No sé, así, ¿cierto? AppyBet. ¿Qué va a pasar con este señor? Cuando yo creo ese amiguito, voy a hacer la prueba con esta cosa, creo que es un modelo de TO. No sé. Y me lo pego acá. Me marcó error. Get mapping. Parece que no. O sea, parece que la herencia sí me está trayendo también la configuración de qué, de las anotaciones. ¿Okay? Entonces aquí voy a decirle detalle, algo así. Ahorita eso lo voy a borrar porque igual esto no lo voy a utilizar acá, pero es simplemente para probar. ¿Ok? Para probar. Vengo y arranco este señor. Aquí, ¿será que me lo reconoce? Mírelo. O sea, nos funcionó el artilugio. O sea, también puedo tener un controller base con una configuración de rutas y de todo lo que yo necesito y poderlo utilizar. Y eso me ahorra ¿qué? Me ahorra tiempo en que en un momento dado, pues digamos, esto es bueno y no es tan bueno. Es bueno porque yo puedo definir un request mapping estándar para todo. Si necesito cambiar lo que hago, lo cambio solamente en la clase base y automáticamente todas las clases pues me van a tomar el cabo. Me parece chévere, ¿no? Sino que esto me acordé ahorita que lo hicimos con sus otros compañeros cuando estábamos en Netcore, porque pues obviamente esto facilita muchísimo algunas cosas, incluso sí, puede ser que sí, incluso yo puedo decir acá yo tengo una entidad. Si yo sé que todas las entidades tienen, por ejemplo, una secuencia, entonces yo creo una entity base. Entonces, ¿qué hago? A las otras entidades les heredo entity base que ya tiene el ID con secuencia. Entonces no necesito estar definiendo la secuencia en todo. Pero lo que tú dices, o sea, hay pros y contras. Acá es simplemente como para ver los comportamientos. Voy a ejecutar esto aquí, ya lo tenemos. Voy a abrir Insomnia. Creo que por aquí tenemos, si tenemos una petición, play, aquí tenemos detalles. Acá, entonces aquí cómo es que se llama, play, creo que es API, ¿no? Porque acuérdense que tenemos algo base. Tenemos una ruta base, ¿cierto? Que es esta. API. Y luego tenemos nuestra ruta que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? AppyBet. Y luego le pusimos como detalle. En teoría yo esperaría una respuesta. Vamos a mirar.
Si estamos en el 8091, no recuerdo. Primero ejecutémoslo, ¿sí o no? Si no, no creo que me funcione. ¿Qué puerto es? Lo veo acá, ustedes lo ven. 185, gracias. Aquí me está diciendo Bplay no existe. Aquí me está dando un error de que no existe este señor. ¿Sí le pusimos bien? Vamos a mirar a ver. Bueno, aquí me dice que sí está. Pero acá me está dando un error de que no encuentra esto. Venga, miramos si no lo tengo asociado bien. Regálenme un segundo. ¿A qué error estoy cometiendo? Ok. Sí. Entonces aquí es APIVET nada más. Detalle. Vamos a mirar si es eso. Ah, me puse. Sí, claro, disculpen. Hasta madre. Ahora sí tenemos problemas. Entonces fíjense que, pues, digamos que me están dando un error de no encontrado. O sea, parece que es como si no me estuviera recibiendo el... Sí, de pronto es porque no me está recibiendo ese concepto de la clase base. Es que eso es lo que quería probar. Crear esas dos anotaciones. O sea, que estas dos yo no necesitara hacer lo que estamos hablando. Que no necesitara hacer esto. Sí. Vamos a hacer el cambio. O sea, vamos a colocar esto a ver si funciona. Y si funciona, le ponemos el component a ver para ver si hay que colocarlo dentro del build. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar acá esto. Porque acá sí o sí me lo está registrando bien, vea. O sea, él está acá registrado. Voy a detener esto y lo vuelvo a arrancar. Señor, sí, yo se lo he dejado completo y luego se lo quité. Sí, la primera vez sí se lo puse completo y no me lo estaba reconociendo.
vamos a hacer ahora, vamos a meter eso como una copla, como un bin. Entonces vamos a mirar eso. Entonces aquí entonces decirle extends voy a borrarle esto. Sí. Entonces me botó el mismo error que al principio. Vamos ahora entonces a meter esto como un componente, pero a ver si nos lo toma. No. Ante esto no se puede hacer ese artilugio mágico, nos ilusionamos. Pero no sirve. Bueno, simplemente quería probar para ver cómo reaccionaba. ¿Ves? Control Z. Listo. Esto lo tenemos que borrar. Colocar el bin. No, pero es que el bin normalmente se utiliza, son para métodos, no tanto para clases. Sí, entonces no. Entonces esto lo borramos porque no me sirve para nada. De todas maneras hay que revisar. Bien. Entonces ya tenemos nuestras configuraciones. Ahora sí vamos a mirar nuestro documento y vamos a pasar estos dos primeros elementos. ¿Okay? Acá me da un error de importación, es obviamente porque debemos utilizar el Java Output. Entonces, chicos, aquí en este momento lo que yo estoy haciendo es inyectando información. Y la inyección de esta información la estoy haciendo desde variables de entorno. Ojo con esto, por favor, variables de entorno. Recuerden que el @value, esa anotación, se utiliza para inyectar información. Cuando yo hablo de inyectar información, estoy hablando que el valor contenido en esta variable pasa a la variable primitiva, la que está debajo. Por eso siempre la anotación va en la parte superior, ¿okay? Y debajo va la variable que va a tomar el valor al momento de ser inyectado. Bien. Vamos a mirar por acá algo. Lo siguiente que voy a hacer, no sé si lo voy a revisar acá porque creo que no me quedó documentado, es lo siguiente. Déjenme en un momento. Y es que para poder obtener esa información de estas variables, necesito que sean llamadas al momento de arrancar el servicio. Para eso voy a ubicar nuestra función principal, que se encuentra en ¿dónde? ¿Dónde está nuestro método principal? ¿Dónde lo puedo buscar?
Sí. En este caso, ¿en donde lo encontraríamos acá? En el paquete principal. Entonces, estamos acá, despliego y entro por acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregar anotación acá. Entonces, aquí le voy a decir que voy a importar valores que se encuentran dentro del archivo de propiedades. Pero en este caso, debo especificar que el archivo de propiedades se llama ¿cómo? En este caso yo no lo he creado, ¿no? Pero se llama application.properties. En teoría le podría decir ¿para qué se utiliza el coma encoding? Uy, tengo un error acá. Para que soporte caracteres tildados. ¿Ok? Para que soporte caracteres tildados. Entonces, al hacer esto no es una práctica muy buena, porque entonces estaríamos llenando nuestra clase principal y el objetivo no es ese. Entonces vamos a reformular esto, y en teoría nuestro archivo principal, que es application.properties, debería solo contener parámetros de conexión a base de datos y configuración. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crearnos otro archivo de propiedades. ¿Ok? Vamos a crearnos otro archivo de propiedades. Pero este archivo de propiedades, obviamente vamos a tenerlo que crear con otro nombre. Entonces vamos allá. En este caso vamos a seguir la documentación. Vamos a crear un archivo que se va a llamar como Values Properties. El nombre es indiferente. Es importante sí que tenga .properties para reconocerlo como una propiedad. ¿Okay? ¿Y en dónde se va a crear? En el source. ¿Okay? Se crea en el source. ¿Y cómo se crea? Pues acá le doy en el más y le voy a decir que voy a crear un archivo file. Le voy a decir values.properties. Esperamos un momento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto que lo había definido, ojo, esto que lo habíamos definido en nuestro application properties ya no va ahí. Lo corto y me lo llevo ¿para dónde? Para values. ¿Listo? Ahora, como nuestro objetivo no es llenar esto, ¿cierto? De propiedades y de configuraciones, pues lo que vamos a hacer es a crearnos un archivo propiamente de configuración, ¿ok? Señor, ¿cómo así? No es necesario que se llame configuración. No es necesario configuración. ¿Ah? El core debería quedar dentro del paquete principal. O sea, todas sus reglas deberían quedar dentro del paquete principal. Y este archivo que voy a crear, que se llama config, mire, por ejemplo acá, si yo lo hubiera querido hacer como lo estábamos trabajando antes, pues esto quedaba acá, values.properties, ¿sí? Lo cual hablamos de que no es correcto. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es a tomar esto y llevarlo ¿para dónde? Para mi archivo que se llama, o que se lo vamos a crear, que en este caso se llama values.config, y ese values.config es una clase.
pero esa clase está dentro de mi paquete principal. Usted puede crear un paquete para las cores, por ejemplo farbeer.cores, pero sí es importante que dependa del paquete principal. Señor. Entonces voy a crearme una clase que se va a llamar valuesConfig. ¿Dónde la voy a crear? Vamos a crearla dentro del paquete betplay app. Acá voy a darle más clase. Sí, claro, como lo quiero organizar. Eso ya es organización de cada uno. Sí, claro, lo podríamos hacer. En este caso voy a colocarle como nombre config values, ¿ok? O values config, como que lo colocamos. No me confunda, Nicole. Values config. Sí. Realmente son variables de entorno. Es lo que estamos trabajando. Puede colocar, bueno, credenciales, sí, podría referirse a credenciales de valor, sí, claro. Incluso llamarlas después dentro de su endpoint, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren acá. En este señor, ¿qué vamos a hacer? En este señor lo que vamos a hacer es llamar el archivo de propiedades que creamos nosotros. ¿Ok? ¿Y cómo lo llamamos? Para eso yo tengo mi propiedad ya por acá definida y es esta. Y es muy importante tener en cuenta que al momento de hacer la importación le coloquemos la anotación de la configuración. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra clase forme parte del entorno, del environment de Spring y sea reconocido como un BIM. ¿Okay? Acá, si ustedes se dan cuenta, dice Property Sources. ¿Esto para qué se utiliza? Para crear un arreglo donde yo pueda tener múltiples archivos de configuración o de entorno y poderlos vincular en uno solo. Por eso yo les decía que no es buena práctica hacer esto dentro del application, porque si no llenamos el application de muchas cosas. ¿Okay? Acá tenemos el property source, donde tenemos el atributo de value, y ese atributo de value le pasamos la propiedad class path para indicar la clase o el archivo, en este caso values.properties. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, utilizamos UTF-8 para poder soportar tildes y caracteres especiales dentro de nuestro backend. Es muy importante que eso no se les olvide, ¿okay? No se les vaya a olvidar. Bien, ahora venimos para nuestro código. Esto en un momento, puede ser que no llegue a Bogotá. Bueno, sigamos acá. Entonces, retomando el concepto del AutoWire, de la inyección de dependencias, pues esta notación
normalmente la utiliza uno y ya vamos a ver qué significa y por qué se utiliza. El error que me estaba dando, en teoría, era porque no se podía hacer la inyección, pero ya hice varias correcciones, hice revisiones y no, y todo está bien, todo coincide. Lo único que podría estar afectándome el tema de la importación es que me hubiera equivocado acá en esta importación, pero está igual como lo teníamos anteriormente. Voy a comentar esta importación que todavía no la estoy usando. ¿Ah? Ya. ¿Y qué le hizo? ¿Nada raro? ¿La qué? Ah, pero era porque te había quedado mal escrito. Pero te funcionó bien. Sí, es que en teoría debería funcionar así. Entonces, yo puedo tener todos estos elementos. Voy a descomentarlos. Acá me va a generar un error, obviamente, de la lista de la importación del list, que se lo tengo acá. Lo voy a descomentar. Y vamos a mirar si el problema que tengo, parece que tengo un pequeño problema acá. ¿Será que así de ciego estoy? Vamos a mirar. Vamos a mirar si es problema del profesor. ¿Esa era la S? Discúlpenme, por favor, es problema del teclado. Cuando escribí no escribo completo. De por Dios. Gracias, Sara. Sí, pero que hace mucho ruido. Bueno, listo, solucionado. Entonces, la culpa no era del framework, sino del virus entre la silla y el computador, ¿cierto? Entonces, sigamos acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para acceder a esta información? Es a través del inyector Value, ¿sí? Acá tenemos nuestro Get Mapping, que es el endpoint que vamos a utilizar. Aquí voy a utilizar el Get Values. Vamos a cambiar el nombre, a ver si no lo toma, que me está diciendo. Parece que no me acepta el guión. ¿Sí vieron? Una vez me lloró. Mejor no usar guiones. Acá utilizamos un hash map para almacenar la información. El método put se utiliza para agregar el par de valores. ¿Okay? Para enviar la data, obviamente, yo no necesito acceder a app.name porque ya la estoy inyectando en la variable name. Entonces acá yo le puedo definir los parámetros que quiero utilizar. Entonces acá puedo duplicar esto y por ejemplo aquí le digo versión y aquí le digo versión. Aquí voy a colocar entonces lista palabras. Aquí list words, ¿cierto? Y por aquí vamos a tener la otra lista palabra. Voy a colocarle LST porque es un list word. Y aquí voy a usar, no, perdón, este es roles, ¿no?
roles. Y aquí le coloco lst roles. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a anotar aquí en mi endpoint. Es que es get values. Dame paciencia. Entonces, miremos cómo me va a dar la data. La data me la va a dar donde esos elementos que son de tipo arreglo, él me los retorna como un array. Y los que son de tipo lista, en cambio, también. O sea que para ese señor, tanto la lista como los arreglos son array JSON. ¿Sí o no? Miren la estructura acá. Ahora, ya con esto nosotros podemos tener acceso a las variables de entorno, pero no solamente podemos hacer eso, podemos hacer otras cosas más. Dentro de esas otras cosas más está el uso de la creación de esos arreglos de forma manual. Por acá, este ejemplo. Y aquí estoy utilizando una expresión de un lenguaje o de una estructura que se llama SPEL, que es como utilizar expresiones regulares dentro de Spring. No son expresiones regulares, es un lenguaje que me va a permitir poder manipular la información. Y ahorita vamos a ver la descripción de esto. Entonces acá lo que estoy haciendo, entre comillas simples, es obteniendo el valor, que es el contenido de la cadena de texto llamado lst roles. Luego utilizo el método .split para que me encuentre las comas que hay en esa cadena de texto. Y basado en la coma me va a separar esa cadena de texto y me la va a convertir en una lista o en un arreglo. ¿Okay? Por eso acá, cuando venga imprima esto, justo en el lst roles, si vengo para acá, ahí lo tenemos. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Lo que pasa es que en ocasiones nos podemos ver en la situación que necesitemos hacer este tipo de operaciones. ¿Okay? Ahora, yo puedo tratar esta información de la misma forma y poder manipular los datos. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a mirar que hago la desestructuración, llamémosle desestructuración, pero no es desestructuración, es la separación. Y primero lo que hago es que convertir cada una de esas palabras que se encuentran, las convierto en mayúsculas. Y luego sí creo el arreglo. Voy a cambiar esto acá a custom mayúscula. Cuando vengo para acá, fíjense que el contenido me sale en mayúscula, porque yo lo preprocesé dentro de Spring. ¿Okay? Yo hice esa conversión dentro de Spring. De esta manera nosotros podemos obtener información de variables de entorno y podemos crear nuestros propios archivos de configuración y podemos tener nuestra propia información. Y eso es muy buena práctica. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, profe, si yo necesito almacenar una API key por ahí y necesito leerla para un JSON Web Token, se lo vamos a ver. Yo puedo almacenar el API key, ¿cierto? O puedo almacenar algo que esté dentro de las propiedades de mi aplicación y llamarla cuando la necesite.
Y si cambia el API key, pues lo cambio dentro de mis variables de entorno y no lo cambio en cada una de las páginas donde lo voy a usar. Entonces, en eso es muy interesante utilizar esto. Puedo acceder a elementos literales. Puedo tener plantilla de expresiones, que eso es lo que vamos a ver nosotros ahora, plantilla de expresiones. Entonces, por aquí nos vamos a encontrar con un pequeño ejemplo en el cual vamos a trabajar con este señor. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Que es el que utilizamos con el símbolo numeral. Ya con esto automáticamente nosotros estamos accediendo a la información de cada una de esas variables, pero lo hacemos a través de expresiones SPEL. ¿Okay? ¿Qué tenemos nosotros acá? Aquí hay un ejemplo bastante interesante que dice. Okay. Utilizando este tipo de expresiones que si quieren profundizar en ellas háganlo, son muy interesantes, bastante usadas. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una expresión SPEL para poder obtener el valor total del artículo que se encuentra dentro de un objeto JSON. En este caso le estoy diciendo, oiga, conviértame inicialmente price en entero, ¿ok? Y eso multiplíquelo por el otro atributo que es stock. Entonces de esa manera yo puedo acceder a la información. Quiere decir entonces que yo puedo tener dentro de mis variables un objeto de tipo JSON. ¿Cierto? Y eso puede hacer un poco más eficiente algunas cosas de propiedades de configuración, ¿sí? Entonces yo creo una variable aquí llamada inventario. Realmente solamente tengo un elemento para el ejemplo, donde tengo el código, el producto, el precio y el stock que tengo en ese momento. Cada uno de estos son atributos que forman parte de las llaves de mi objeto. Al momento de usarlos va a ser bastante simple y eso lo hacemos a través de nuestro controlador, ¿okay? A través de nuestro controlador, y para eso lo hacemos acá y utilizamos spell. Si yo vengo, le digo acá valor producto, acá le voy a decir valor total. Entonces yo esperaría que el retorno acá de este señor sea la operación entre esos dos elementos, y de esa manera puedo resumir muchísimas cosas, muchísimos procesos que yo haga con mis objetos utilizando ese lenguaje, ese tipo de expresiones. Es como decir las expresiones lambda, ¿sí? Pero estas son propias de Spring. Bien. Ahora, hay un ejercicio que hice que me pareció súper interesante y que me compliqué la existencia ayer, pero vale la pena.
y es cómo puedo obtener la llave de ese elemento utilizando nuestros entornos de variables. ¿Okay? Entonces lo tenemos acá. Vamos a mirar cómo se hace. Vamos a mirar cómo utilizamos las variables de entorno, pero usando el auto guide. Entonces, basado en esto, vamos a revisar por acá. AutoWire. ¿Cómo se pronuncia? Michelle Paola. Michelle, ¿para qué se utiliza el @value? Bueno, ustedes están cometiendo un pecado capital muy grande, Michelle. AutoWire es una anotación y tienen normalmente una misión, y es inyección automática de dependencias. ¿Ok? Inyección automática de dependencias. Para eso se utiliza. Es decir, le va a permitir a Spring resolver ¿qué? Los bins. Entonces son objetos gestionados por el contenedor de Spring. Por eso les digo yo que cada vez que nosotros usamos las anotaciones, lo que estamos es haciendo que esa clase normalita de Java forme parte de ese environment y ese entorno controlado de Spring Boot y poder acceder a ellas a través de AutoWire. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ejemplo bastante claro, que es donde estoy inyectando de manera automática nuestras variables de entorno, nuestros environments. Ustedes dicen, pero venga, ¿cómo así? ¿Cómo sé que son las properties? Porque para él las properties forman parte de esa estructura de entornos de variables. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo usamos nosotros? Pues simplemente tenemos la declaración, ¿cierto? La declaración de este señor, la tengo por aquí, la voy a comentar. Quito el comentario de esa importación. Voy a corregir esto. Importante lo siguiente. Aquí le voy a botar dos importaciones. Muchísimo cuidado, seleccionan Hibernate, porque la en barra acá Spring Boot, y acá automáticamente me está diciendo que podemos tener ese señor. ¿Cómo accedo a las variables? Pues acá les he colocado un ejemplo en el cual estoy diciendo, oiga, utilice en punto get property. Get property me permite obtener una propiedad específica de esas variables de entorno, y aquí tengo app.name. Si nosotros nos damos cuenta por acá, nosotros tenemos algo acá que se llama, ¿será que esta es una variable de entorno y yo puedo acceder a ella? No sé, se me acaba de ocurrir esa idea loca. ¿Será que yo le digo control C y vengo para acá? Y le doy acá y le digo
¿esto qué es? Ruta base, qué sé yo. Ruta base. No sé, la verdad nunca he hecho esa prueba. Puedo acceder también a las variables de entorno de la configuración. ¿Sí? Para eso se utiliza el AutoWire y para eso se utiliza la variable environment. Entonces aquí tengo acceso a todo lo que yo necesito de mis variables de entorno. ¿Ok? Señora.